Muy bien. Creo que ya. Ya, ahora sí. Maestro, podemos iniciar. Muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida, un agradecimiento infinito a todos ustedes y particularmente a nuestra ponente. El ambulatorio psicoanalítico se haría hacer psicoanálisis, la maestría en estudios psicoanalíticos de espacio del Centro Freudiano de Estudios Psicoanalíticos organiza estos conversatorios con la coordinación de un servidor y de Pepe, que también nos acompaña. Este conversatorio tiene un especial interés por la temática y por la ponente, una brillante alumna y egresada de la maestría. Vanessa Gutiérrez, como ya lo dije, es egresada de la maestría en estudios psicoanalíticos por el Centro Freudiano de Estudios Psicoanalíticos. Es psicoanalista didacta en el Instituto Sabina Spielrein. Ha colaborado en investigaciones multidisciplinarias con instituciones gubernamentales en el estado de Jalisco. Es coordinadora desde el 2022 en la Secretaría de la Juventud de la Fundación Mujeres Unidas Amando Jalisco. Recibió un reconocimiento como líder social por su investigación sobre el análisis de la violencia hacia las juventudes en Tlajomulco de Zúñiga. Además, como lo he señalado, fue una brillante alumna en la maestría y con el gusto de escucharte, Vanessa, te damos la bienvenida y agradecemos tu presencia. Adelante, por favor. Hola a todas y a todos. Para mí es un honor estar en este espacio. Pues los mitos siempre han estado presentes desde el inicio de la humanidad. Sirven para darle sentido a la vida, a la muerte, a los procesos de la naturaleza, a su vez que dan sentido de identidad y pertenencia de un grupo. Ernest Cassirer considera el mito como una forma simbólica, al igual que el arte, la ciencia, la religión. En este sentido, el ser humano nunca está frente a la realidad, no puede verlo directamente, sino siempre a través de formas simbólicas que él mismo construye. Todo lo que percibe o conoce está envuelto por la mediación de lo simbólico. Para Malinowski, otro antropólogo, el mito es una forma de expresar y codificar las creencias, valores y prácticas sociales. No es simplemente una historia, sino una realidad viviente que se integra en la vida cotidiana de una cultura. Lo que postula este antropólogo es que para las sociedades antiguas, el mito representa una resurrección. Es el relato de lo ocurrido en los tiempos primordiales. De ahí que Freud hace su primera formulación sobre el complejo de Edipo, dando luz a la tragedia de Sófocles, en la cual la muerte del padre es el requerimiento indispensable para que sea la creación del orden social, misma que prohíbe todo asesinato. Freud mitifica este hecho en Tótem y Tabú, donde la muerte del padre da paso a la cultura y la historia de la civilización. Sin embargo, Freud piensa en los mitos casi desde el principio de su obra. En una carta enviada a Fliess, en diciembre de 1897, dice: ¿imaginas lo que pueden ser los mitos endopsíquicos? La oscura percepción interna por parte del sujeto de su propio aparato psíquico cita la ilusión que, naturalmente, se proyecta desde afuera y de manera característica en el futuro, en un más allá. La inmortalidad, la recompensa, tales son las concepciones de nuestra psique. Hace una formulación posterior en su texto de Psicopatología de la vida cotidiana, donde dice: gran parte de la concepción mitológica del mundo, que se entiende muy lejana, cuyo alcance se extiende hasta las religiones más modernas, no es más que psicología proyectada sobre el mundo exterior. El oscuro reconocimiento, la percepción endopsíquica, por así decirlo, de la existencia de factores y hechos psíquicos propios del inconsciente se refleja en la construcción de una realidad suprasensible que la ciencia tiene la tarea de retransformar en psicología del inconsciente. Podríamos salvarnos de explicar los mitos del paraíso, del pecado original, de Dios, del bien y del mal, de la inmortalidad y transformar la metafísica y metapsicología. Continúa diciendo que podemos comprender la naturaleza, la fuerza arrolladora de Edipo Rey, porque la leyenda griega capta una compulsión que cada persona reconoce porque siente su presencia dentro de sí mismo.
Cada persona del público fue en algún momento, en germen o en fantasía, exactamente tal Edipo, y cada uno retrocede con horror ante la realización de un sueño traspuesto aquí a la realidad, con toda la carga de represión que separa su estado infantil de su estado actual. La propuesta freudiana del mito parte de la antropología evolutiva, donde se postula que todas las sociedades tenían que atravesar los mismos estadios en su evolución, por lo que Freud busca en los mitos griegos elementos universales para explicar su teoría. Por lo que en esa búsqueda de una reconstrucción de los posibles eventos primordiales, ancla universalmente el complejo verídico en el punto de origen de las sociedades y de la dominización misma. Lacan le dio otra relectura a través a lo que postuló Freud a partir de los escritos de Lévi-Strauss, otro antropólogo francés. Zafiropoulos nos dice que el sentido del proyecto lacaniano de retorno a Freud, realizado a lo largo de la década de 1950, bajo el supuesto de la experiencia psicoanalítica fundamentada en el conocimiento del campo del lenguaje, pero que constituyó una gran reforma epistemológica desde su contacto con el fundamento estructuralista. Todo el sentido de este empeño será articulado en la reintroducción del mito en el seno de la experiencia psicoanalítica. En lo dicho por Zafiropoulos, estamos hablando del mito de Edipo, pero también y más globalmente de todo lo que el psicoanalista toma prestado de la antropología francesa, especialmente de Lévi-Strauss, y reside en el orden simbólico que Lacan, como Lévi-Strauss, reserva para el principio de estructuración de las sociedades, así como por el principio de estructuración del lenguaje. Por lo que Lacan nos dice que el mito se configura como la palabra puesta en acción en discurso. Pero a diferencia de las otras dos modulaciones de palabra, esta se impone como un relato de tiempos inmemoriales, un relato contado antes o después de que cualquiera pudiera presenciarlo, y que da cuenta de un acontecimiento que resuena en la estructura presente y permanente del mundo, ya sea un hecho natural, ya sea un dato dado en el ámbito de la cultura o de una historia individual. El campo del mito en esta primera articulación se vincula al orden de las significancias. Lévi-Strauss nos dice, por otro lado, que será mejor que reconozcamos que el estudio de los mitos conduce a hallazgos contradictorios. Todo puede pasar en un mito. Sin embargo, los mitos, aparentemente arbitrarios, se reproducen con las mismas características y muchas veces con los mismos detalles en diferentes regiones del mundo. De ahí la pregunta, si el contenido del mito es enteramente contingente, ¿cómo se explica que de un extremo a otro de la Tierra los mitos se parezcan tanto? Es a partir de estas investigaciones que Lévi-Strauss y después Lacan encontrarán un terreno fértil para tratar el tema de la estructura. El mito tendría la posibilidad de decantar las reglas de transformación que operan en estos relatos, reglas que se reconocen a partir de tales movimientos de transformación. Si decimos que la función primordial de un relato mítico sería dar tratamiento simbólico a temas y conflictos imposibles de tratar de otro modo, tenemos en estos relatos una especie de impulso a un principio de sistematización que permitiera una ciencia del sujeto habitada por el lenguaje, articular formalmente sus términos. En palabras de Lacan, este es un juego en el que se trata de detectar las reglas que le dan rigor. Y fíjate que no hay otro rigor concebible que el que se establece precisamente en el juego. El papel del mito, en su juego, las transformaciones operan según ciertas reglas, que por ello tienen su valor revelador, creando configuraciones superiores o iluminando casos particulares. En resumen, muestran el mismo tipo de fecundidad que las matemáticas. De eso se trata la desmitificación de mitos. Dentro de la teoría psicoanalítica, por tanto, el mito circunscribiría el vínculo intrínseco entre una dinámica histórica, guiada por los conflictos, tensiones, acumulaciones de experiencias y vivencias, y una lógica antropológica gobernada por las leyes fundamentales del significante, cuyo principio estructural lo dota de valor universal. En otras palabras, podemos decir que el mito plantea un horizonte de cuestiones esenciales, como la cuestión entre lo universal y lo particular, lo histórico y lo ahistórico, lo individual y lo colectivo, lo social y lo subjetivo. Tensiones que organizan y estructuran dialécticamente la teoría y, en consecuencia, la experiencia psicoanalítica. Encontramos en la obra de Lévi-Strauss un análisis de estructuras míticas en correlación con la universalidad de la actividad inconsciente del espíritu. Un mito en esta lectura será un intento siempre renovado, ya que es del orden del discurso de responder a un enigma. Un enigma sería una cuestión de precario tratamiento discursivo, simbólico, que constituye el centro articulador de todo relato mítico.
puesto que entra en vigor en el momento exacto en que se constituye el espacio entre su posibilidad de enunciación y su imposibilidad de una respuesta unívoca. Un mito, como una neurosis, sería entonces una articulación discursiva que está constituida por un conjunto de intentos de respuesta a una cuestión de imposible. Dado que no será posible encontrar una última palabra que complete, suplante o encubra esta falta estructurante del campo del otro. En ese sentido, Lacan resume su lectura en un discurso dirigido al propio Lévi-Strauss. El mito opera a través de la equiparación, bajo una forma significante, de una problemática que necesariamente ha de dejar algo abierto, respondiendo a lo insoluble, significando la insolubilidad, proporcionando así el significante de lo imposible. Hablamos, por tanto, de un conjunto de narrativas que sustentarían una posible articulación de este imposible que se produce en el deslizamiento significante. Lévi-Strauss, a su vez, al definir las partículas elementales de los relatos místicos, sus estructuras, místicos es otra cosa. Sus estructuras constitutivas mínimas, que serían los mitemas, produciría una expansión significativa de la lógica de la lingüística, hasta este momento utilizada para elementos únicos y discretos, para articular hechos menos determinados, constituidos desde una comprensión global. Los mitemas, a diferencia del sistema de la lengua, serían grandes unidades constituidas por haces de relaciones entre relaciones, fragmentos de historia que combinados entre sí les dotarían de su función significante y que además expresarían las características del mito de partir de los discursos comunes todavía atacados al orden del lenguaje. Tal paso formal marcaría una gran diferencia entre el análisis del parentesco. Ya lo acepté. Perdón, estaba aceptando a alguien. Tal paso formal marcaría una gran diferencia entre el análisis del parentesco y el análisis en términos de una estructura que escapa a cierto funcionalismo. El análisis propuesto por Lévi-Strauss operará entonces a través de una matematización a lo que sería posible ordenar espacialmente los términos que se repiten entre diferentes versiones de narraciones y tendrá un aporte significativo en el modelo de la partitura musical. En este sentido, el antropólogo concebirá el mito como si fuera una partitura, por tanto, bien aprendida en el doble eje vertical, pero que sufrirá una especie de transcripción lineal bajo una forma melódica que le haría difícil reconocer su orden interno. Fue el 4 de marzo de 1953. Se apagó. ¿Me siguen oyendo bien? Sí, Vanessa, sí. Es que como que se me apagó la computadora ya. Bueno, en el College Philosophique que tuvo lugar la conferencia El mito individual, del neurótico o poesía y verdad en la neurosis, que es considerada su obra de mayor influencia levi-straussiana. El mito individual trae desde sus primeros momentos el reconocimiento de los límites de una formalización en la línea del positivismo clásico, del campo psicoanalítico. En esto encontrábamos a Lacan defendiendo que el psicoanálisis sería una disciplina que preservaría un modo de relación del hombre consigo mismo. Aquí es donde entra el campo del análisis mítico como lo que proporcionaría algún lastre formal para hacer frente a esta división fundante entre el saber y la verdad. El psicoanálisis, por tanto, como experiencia situada en su único medio posible, a saber, el habla, necesita recurrir para tratarse a sí mismo a algo cercano, a un mito que da formulación discursiva a sus condicionantes no objetivables. De esta manera, insiste Lacan, el mito dará formulación discursiva a algo que no puede ser transmitido en la definición de la verdad, porque la definición de la verdad solo puede sustentarse en sí misma y es en la medida en que la palabra progresa que se constituye. Reconociendo la función del mito como particular discursivo, Lacan no deja de subrayar su lugar primordial en el pensamiento del campo de la neurosis, en su estructura constituyente, la constelación. La constelación originaria que presidía el nacimiento del sujeto, su destino y casi su prehistoria, es decir, las relaciones familiares fundamentales que estructuran la vida de sus padres.
Demuestra tener una relación muy precisa y tal vez definible por una fórmula de transformación con la que aparece como lo más contingente, lo más fantasioso, lo más paradójicamente morboso de su caso, última etapa de desarrollo de su gran aprehensión obsesiva y un imaginario que llega como si fuera la solución de la angustia ligada al desencadenamiento de la crisis. Si se toma el mito individual como una forma de agencia, de posiciones que estructuran lo más contingente de la experiencia del neurótico, vemos que el campo del lenguaje recibe aquí una de sus primeras formulaciones. La sistematicidad de este agenciamiento, sin embargo, se muestra acorde con el modelo de la fórmula canónica del mito, dado que los impases propios de la neurosis reproducirían más o menos, menos exactamente la relación inaugural modificada en cierta tendencia, y sin que las dos escenas se recuperen por completo. Pero, ¿qué pasa con la no neurosis? ¿No? Las representaciones, en el sentido freudiano, es la culminación de un proceso por medio del cual la pulsión, el objeto, el contenido ideativo y las fantasías inconscientes deben estar todos unidos. También es el prerequisito para la creación de símbolos, el vínculo de cadenas asociativas y la producción de los sueños diurnos y nocturnos. Esto es lo que hace posible la asociación libre. Sin embargo, Freud más tarde se dio cuenta que el inconsciente reprimido solo es una parte pequeña de la totalidad que es inconsciente. Lo actual, los estratos sin representación del ello y las zonas de la psique vinculadas a lo preverbal, aquellas zonas que han quedado desorganizadas por el exceso que supone la experiencia traumática, se conceptualizan mejor como fuerzas sin contenido ideativo, algo más cercano al afecto que a la ideación. Es el reino de los pacientes no neuróticos que sufren de deformaciones del yo, de disrupciones psíquicas y que poseen partes menos estructuradas de la mente que funcionan, más allá del principio de placer. Estas consideraciones llevan a preguntarnos si habrá algo similar a los recuerdos que no pueden ser recordados porque no fueron registrados y que primero deben ser construidos antes de ser olvidados y luego recordados. Siguiendo la idea freudiana de que no pueden tenerse recuerdos de la niñez, sino sobre la niñez, el recordar no es solo recuperar algo por el levantamiento de la represión, sino que constituye un componente esencial de un proceso en marcha de creación de sentido y enriquecimiento de sentido del propio mundo personal. Estos procesos son esenciales para la formación y consolidación de una identidad personal. Sus características principales incluyen la subjetivación y la verificación de un orden temporal que reflejan y estimulan movimientos tendientes a la organización y estructuración psíquicas que afirman y definen nuestro sentido de ser. En este sentido, el recordar es un acto que compone el trabajo de creación de una narrativa personal que une el pasado y el presente en un estado del self coherente, aunque no necesariamente sin costuras. Esto se aplica particularmente a las organizaciones no neuróticas, donde las turbulencias emocionales prepsíquicas son escasas o tienen nula representación, lo cual exige constantemente a la mente para que recuerde, es decir, para obtener un alivio emocional a través de la figurabilidad y la transformación representacional. Y si estos elementos que aún no han surgido adquirirán alguna forma, ello solo será el resultado de la participación espontánea e inconsciente del analista, en un proceso activo, intersubjetivo, en el que apoyamos, catalizamos y construimos pensamientos y construcciones posibles, simbólicamente significativas y cargadas afectivamente con, y a veces para nuestros pacientes. Los pacientes que requieren esta acción analítica poseen contenidos mentales que no están muy bien organizados, estructurados por el lenguaje ni firmemente vinculados a otras representaciones o cadenas de asociación. El self y el objeto pueden sentirse fragmentados, inconstantes y pobremente diferenciados. Los afectos pueden ser abrumadores, urgentes o vagos. En consecuencia, el hablante de comunicar sentido puede atender a la acción, a la evacuación y la descarga, o paradójicamente sentirse vacío, falta de afecto y sentido. Por eso, interpretar las fantasías o defensas puede resultar insuficiente. Puede que el analista va a actuar para ayudar al paciente a crear palabras con las que pueda formar asociaciones que luego, junto a sentidos simbólicos,
se vincularán asociativamente a otros fragmentos narrativos. Levine ha enfatizado la importancia de la construcción de mitos y la construcción por parte del analista de secuencias plausibles de narrativas, causa y efecto acerca de la interacción emocional y la realidad en el aquí y ahora de la relación analítica. Al hacerlo, ha propuesto una clase de acto analítico que tiene que ver con la resonancia o la expresión emocional, interna, espontánea e intuitiva que refleje la figurabilidad psíquica. Se trata de algo intersubjetivo y transformacional, dado que las acciones del analista contribuyen como catalizador, co-constructor y alter ego del fortalecimiento de las representaciones y la formación de estructura psíquica que está teniendo lugar en el paciente. Otra vez siguiendo con Levine, el analista no solo debe usar su subjetividad como fuente de datos sobre el paciente y la situación analítica, sino que debe esperar enfrentarse con el desafío de ayudar a los pacientes a crear el inconsciente dinámico. Esto ocurre cuando el analista inicia o cataliza los procesos que fortalecen y lo integran, las capacidades de los pacientes para pensar mediante la ayuda que ofrecen para dar forma a lo que anteriormente estaba puramente representado. Las construcciones que hacemos en relación a los estados donde no hay representación, con frecuencia se forman con los detalles fácticos y emocionales de la interacción del aquí y el ahora en la relación analítica, que el paciente todo el tiempo está borrando. Una vez que el sentido, la coherencia y la continuidad adquieren representación, se restauran o se logran por primera vez. Por lo tanto, el mito explica el mundo, pero también explica el lugar que un individuo ocupa en el mundo. Permite significar, da paso al mundo simbólico y en la clínica con pacientes no neuróticos permite construir su mundo. Darle un significado a lo que sienten a partir de la figurabilidad psíquica y simbólica. Por eso la cura por la palabra, no porque hablar sane per se. El lenguaje estructura, arropa y da sentido a lo que parece que no lo tiene. Se forma lo que no se formó a partir de las construcciones míticas que da el análisis. Y por eso el mito es el lenguaje de la psique. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu exposición que a mí me causó mucho interés, pero ahora me causa algunas preguntas. Pero primero vamos a pedirle a la audiencia si tiene algún comentario, alguna pregunta. Lo sigo escuchando, voy por una pluma. Sí, y Pepe, por favor, si eres el moderador en este trabajo, en esta acción. Ahí viene, ahí viene. Sí, ya no la quise interrumpir. Claro que sí, maestro, que aquí me encargo con eso. Bueno, entonces, quien guste participar puede levantar su mano o bien hacer el comentario por medio del chat y con mucho gusto lo leemos y lo empezamos a compartir. Vamos a ver. Dice Jessica Reyes, que si consideras que los pacientes no neuróticos carecen de un mito o tienen un mito desestructurado. Sí, lo que yo estoy exponiendo acá es que tienen un mito desestructurado. En su psique hay como vacíos, ¿no? Esto lo explica como Green, que los pacientes que no se formaron como ciertas cualidades psíquicas que se supone que deberían pasar, tienen vacíos. Entonces, una de las propuestas que hace Green es formar un mito con los pacientes que son creaciones de figurabilidad para que le puedan dar un sentido a eso. Entonces es como se comienzan a mitificar estos tipos de pacientes para que puedan tener como, para así decir, una historia. ¿Alguien más? Doctor Hugo. Bueno, pues mientras hay alguien más de nuestro auditorio. A mí me parece,
A mí me parece que el mito anuda la relación que existe en antropología y psicoanálisis. Y Vanessa, pues, tiene esos estudios específicamente. Tiene estudios en antropología y tiene estudios en psicoanálisis. ¿Cuál es la relación que existe entre estas dos ciencias, entre estas dos disciplinas? ¿Qué elementos convergen entre ellas dos? ¿Esa es su pregunta? Sí. Pues en el mito es parte como de la universalidad, ¿no? Y con algo que les comentaba Levi Strauss, que decía que el mito, que para explicar un mito que pasaba en el sur, volviéramos a ver un mito que pasaba en el norte, ¿no? Porque se correspondían, ¿no? Por alguna razón. Entonces, como lo universal es el tipo de sociedad en la que está anclada un mito, ¿no? Pensaba, por poner el ejemplo, Tlaloc, no, Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, Quetzalcóatl, pues está aquí en México, ¿no? Parte de América, y su historia es que después de un diluvio, él surge, ¿no? Esto se corresponde también con el mito cristiano con Jesús, que después de un diluvio, él surge, ¿no? Entonces hay como ciertas características en los humanos que se comparten, y es por esto como que Freud después pensó que en el mito de Edipo se podía entender como universalmente, porque como que las características psíquicas que tienen como los humanos tienen cierta correspondencia. Entonces, en el mito, ¿no? Que anuda como estas dos ciencias, ¿no? Y estas dos disciplinas, pues es estos elementos universales que tienen los seres humanos y que tienen como un símil. No sé si le respondo o eso le genera otra duda. Probablemente. No, Ojalá. muchas gracias. Sí. Yo sí tengo Sí. dos, tres, cuatro. Échale. Como para el fin de semana. Para el fin de semana. Así. La primera es si tú diferenciarías lo que es efectivamente la construcción de un mito, de una novela familiar, buenas noches, a las teorías sexuales infantiles, o si se correlacionan, vamos. Y por último, bueno, la segunda pregunta, ya si quieren participar. La siguiente pregunta sería, dentro de esto mismo de lo que comentaba Jessica, de los pacientes no neuróticos y un mito desestructurado, nada más preguntarte si consideras lo mismo para este tipo de mito desestructurado, o sea, como son características similares en cada caso de estructura. O sea, si es un mismo, si tanto en los psicóticos, en los perversos y en los llamados borderline, si el mismo tipo de mito es desestructurado o tiene otro tipo de estructuración mitologizante, Mitopoética, griega. La última. Sí, me dije una. Sí, Mira, sí. qué bueno que la tenía. La última te la voy a responder primero porque como que se me vino algo cuando te estaba escuchando. Uh-huh. Como la nueva teoría psicoanalítica o lo nuevo que dicen es que ya no hay como ya no es pensar a Edipo, sino pensar a Hamlet, ¿no? Entre ser y no ser. Entonces, el problema o la nueva circunstancia o el nuevo mito, ¿no? Que están trabajando los post-lacanianos, es precisamente como este mito de Hamlet que le dé estructura o cohesión a esas nuevas estructuras, como antes lo hacía Edipo a los neuróticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y como parte de su estructura está como desorganizada y tiene problemas con la simbolización y la representación, por eso es como todo un proceso en el que primero se genere esta figurabilidad de las cosas que no pasaron por alguna razón,
depende de la teoría, muchos que le dicen trauma, o que no hubo una madre suficientemente buena, el holding, todo esto, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hace que ese paso se pueda figurar para entonces poder ponerlo en palabras y que esas asociaciones de cadenas operativas pues pueda el paciente asociar libremente en lugar de que las interpretaciones a lo mejor que les hagamos no le chequen o las reboten o tal, porque no se está como en ese momento del análisis como para que el paciente la reciba. Porque como que todavía primero tenemos que se tiene que formar mejor un aparato psíquico que pueda representar esto. Y de la otra pregunta, la construcción de un mito de la novela familiar, pues es justo el mito del que habla Lacan, novela de los neuróticos, que es parte de la familia y todo esto, que este mito se construye a través de esas relaciones familiares. Y por el otro lado, ¿no? De la novela familiar a los infantiles, sí, hay teóricos que dicen que el mito se formuló a partir de los deseos inconscientes infantiles que se proyectan ya en la vida adulta de una manera distinta. No sé si sí o tengas esta pregunta. No, con eso. Doctor. Esta última parte, Vanessa, me parece muy, muy importante porque yo iba a hacer la pregunta, ¿en qué momento del desarrollo psíquico de la humanidad se estructuran los mitos? Y sabiendo tu especialidad en estudiar jóvenes, ¿tienen alguna peculiaridad o particularidad los mitos en los jóvenes? A partir de ciertos mitos, en general, se hablan como de los jóvenes son como los no iniciados. Entonces hay como una diferencia entre los iniciados y los no iniciados. Las juventudes estarían de parte de como de los mitos de los no iniciados y por eso sería como más peligroso, ¿no? Por ejemplo, pensaba en el mito de que estudia Levi Strauss sobre los Kashina, que en Navidad les dan regalos para no morir, ¿no? Entonces están entre los que dan regalos para que no se mueran y entre los que los reciben para celebrar la vida. Entonces esos mitos es como una diferencia, por lo menos ahí, entre la vida y la muerte. Y desde que empieza la humanidad como tal, se empiezan a desarrollar los mitos, porque como que es importante darle un sentido a lo que se está viviendo, ¿no? Y a lo que se está viendo, como por ejemplo la siembra, la vida, la muerte, que son como partes fundamentales pues, del ser humano, ¿no? Entonces, desde ahí comienzan como los mitos, y en este desarrollo psicológico de los mitos, es después lo que van a hablar sobre dónde está la psicología de los mitos, ¿no? En dónde se puede ver y qué tal, y es algo que les interesa hasta este momento como de lo psicológico a Freud, por ejemplo, y después a Lacan, porque antes no se pensaba que hubiera como cierto tipo de psicología ahí, porque incluso era como pensaban que eran como atrasados, primitivos, ¿no? Quien se metía a las comunidades a querer como investigar cuáles eran sus mitos. Entonces, es hasta ahora que hacen como bueno, no hasta ahora, ¿no? En la época de 1900, que hacen como este enlace en cuáles son como ciertas cualidades psicológicas que pasan dentro de los mitos y cómo estos son los mitos como que se explican el mundo. Sí. ¿Y cuál es la función del mito en la sociedad, en la cultura? Pues, como lo dije al principio, darle un sentido de pertenencia al grupo, que haya una cohesión social a través de los mitos, ¿no? Los mitos pueden ser de distintas clases, ¿no? Por ejemplo, pues el mito de los judíos, que son como el pueblo elegido por Dios y por eso van por todos lados haciendo lo que ellos quieran, porque son el pueblo elegido, ¿no? Entonces crea un sentido de identidad, de pertenencia, y también sobre una política, que la política es parte de la vida cotidiana, sobre cuáles son, cuál es su poderío, ¿no? Incluso los mexicas
ellos reescriben su historia cuando llegan al Valle de Anahuac, borran toda su historia y ahora su mito o su grandeza es que descendían de los chichimecas para tener como cierto poderío sobre el Valle del Anahuac, ¿no? Entonces, como que dependiendo de la cultura de la sociedad, ¿no? Como quieran usar sus mitos, pero es como un sentido de pertenencia y de identidad que le da a la sociedad. No, pues muy claro y muy con esos ejemplos. Iniciaste tu exposición, el mito como resurrección. ¿Me puedes hablar más de eso? No pasa. Ah, sí, ya sé dónde lo puse. Sí, para las sociedades antiguas el mito representa una resurrección. Es el relato de lo que ocurrió en los tiempos primordiales, ¿no? Este mito o los mitos necesitan como volver a surgir siempre, ¿no? Y lo que antecede a esto es el ritual, ¿no? Por eso hay rituales acerca de los mitos también, ¿no? Por ejemplo, todos los domingos que va la gente a misa y todo para santiguarse y todo esto, el mito es el mito de Dios, ¿no? De Dios, ¿no? Y el ritual lo que va a favorecer es que ese mito no sea olvidado a través de una tradición ritual, ¿no? Por eso todos los domingos la gente tiene que ir para que este mito no se olvide, ¿no? Entonces, siempre va como renaciendo, por así decirlo, siempre es permanente, porque si no va a llegar otra cosa y ya se va a acabar. Entonces, por eso los mitos también tienen rituales para que esto no se olvide y pueda seguir siendo de una tradición oral de muchos años, ¿no? Para que no se agote. Muchas gracias. No, a ustedes por las preguntas. ¿Alguien más quiere participar, hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Parece que no. Parece que no. Bueno, yo solo agregar como esta parte de lo mítico. Justamente andaba leyendo un texto de Silvia hoy, que amo a Silvia Bleichmann, de Piera Ullanier, ¿sí? Y que justamente, ¿no? Habla de cómo dentro de aquello que genera conflicto, que genera caos y por lo tanto genera como los síntomas, es el conflicto entre los procesos identificatorios. Y se me hace bien interesante porque dice que el conflicto, la problemática está en el yo y que este problema del yo es la forma en que el yo se autorrepresenta. O sea, que en tanto se vuelve mítico en sí mismo o se cuenta una historia de sí mismo, ¿sí? Y cómo es importante que esto sea de alguna manera flexible para que pueda, ahora sí que imaginarse, por ejemplo, en un futuro, que dice que para el yo, ¿no? Imaginarse o representarse en un futuro es difícil porque es algo que puede nunca llegar, ¿sí? Entonces, que esa posibilidad de la muerte, pues angustia, ¿no? Pero que también tiene que verse hacia el futuro, o sea, saber qué fue, saber qué puede llegar a ser, pero también saber qué está haciendo en un constante devenir, o sea, en un constante cambio. Ahorita me acordé por lo del mito, ¿no? De cómo nos contamos pues historias, nos contamos nuestra novela familiar en una forma de autoestarnos representando, de contarnos quiénes somos. Ese es mi comentario. Y Vanessa, la otra Vanessa, dice, ¿cómo nos damos cuenta que un paciente está listo para recibir una interpretación? Ay, esa es la pregunta del millón. No, creo que es una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? ¿Estará listo, no?
o como que nos angustiamos de esto que le voy a decir lo va a desestructurar o algo, ¿no? O no sé, ¿no? Muchas cosas que pueden pasar. Pero yo pensaría, ¿no? ¿Cómo lo veas tú? ¿No? O sea, sí, no, tampoco no es soltársela así de que usted odia a su papá y lo quiere matar, ¿no? O sea, no, porque puede ser que solamente le ven las resistencias y no cambie nada, entonces como írsela manejando como de poquito en poquito, ¿no? Como, ¿tú qué piensas, como por ejemplo, ¿no? De la muerte del papá, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué te hace pensar esto? Y tal, ¿no? Si en algún momento te das cuenta que eso no lo angustia, puedes lanzar, ¿no? Pero ya después de un proceso, por ejemplo, con los neuróticos, como un proceso que vayas tejiendo, porque si le aventamos una interpretación hacia buenas a primeras, puede ser que no la cache, porque no está en ese momento como el análisis para cachar estas interpretaciones que vamos haciendo, sino antes como una construcción. Si después de mostrarle como estos pequeños pasitos, te das cuenta que no se angustia, puedes lanzar una interpretación, ¿no? Esa sería como mi respuesta. Más fuerte, pues, o con más detallada. Yo pensaba, digo, apoyando la respuesta de Vanessa, ¿hay alguna? Bueno, yo creo que primero habría que definir la postura teórica que estamos utilizando para entender qué es una interpretación. Sí, eso es importante. Pero, por ejemplo, hay, digamos, soy lacaniano, que me gusta aclararlo, pero hay un camino de los lacanianos, ¿sí? Que hablan del contexto discursivo. Entonces, para que un paciente esté dispuesto a aceptar una interpretación, quiere decir que hay un trabajo previo discursivo de los significantes que van a permitir el que esa interpretación se haga presente, ¿sí? O se instaure, ya sea de parte, ¿no? Como un insight del paciente o como interpretación del analista. Pero tiene que haber, ¿no? O sea, no es como pensar que el paciente va a estar listo o no, ¿no? Como algo que está súper listo, sino que hay que irlo discursivamente arropando, cobijando e irlo preparando para la interpretación. Eso, para complementar lo tuyo. Doctor Hugo. Sí, yo me abono para hablar de esto. La interpretación, se dice que debe haber un timing y ese timing tiene sentido en la relación que se va produciendo entre analista y analizando. No es una regla, no es un mito, no es sino una relación que se va construyendo en el proceso analítico. Debe ser sorpresiva porque no le espera ni el analizante ni el analista. ¿Por qué? Porque la interpretación surge de la lectura y de la historización del inconsciente. De manera que de pronto el analista dice lo que no quiere decir y el analizante escucha lo que no quiere escuchar. Esa es una interpretación. Los relacionales de España le llaman... Ay, se me fue la palabra. No recuerdo. Olvídelo, doctor Hugo. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Es toda una preparación. Claro. Y justamente siento que si uno tiene miedo a hacer una interpretación es porque tal vez no es el momento. Claro. ¿Sí? El timing está adecuado. Si tiene miedo, hay que hacer más análisis y más supervisión. Claro. Checar su contratransferencia. Así es. Pepe, cuanto tú digas para... Pues, si no hay más preguntas, ¿les parece si vamos cerrando? Nada más. Bueno, 2 minutitos para ver si alguien más tiene preguntas. Sí. Y para yo poder hacer aquí unos business. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que pudieran tener? Bueno, ahí también Vanessa dijo, todo puede pasar en un mito. ¿Qué es eso? Todo. Todo puede pasar en el mito, porque es como la verdad condensada.
¿no? Entonces todo se puede decir en los mitos porque es de una manera como muy velada de la realidad, ¿no? El sujeto no se enfrenta a la realidad como de cara a cara, sino a través de estos artilugios simbólicos, que uno de estos mecanismos es el mito, ¿no? En donde aquí se puede decir cualquier cosa, mostrarle la verdad a cualquier individuo, porque es una verdad velada, ¿no? Entonces, por eso todo puede pasar en el mito, todo se puede decir en el mito, por esta razón. Gracias. Pepe. Muy bien, pues con esto vamos a ir dando cierre. Nada más invitarlos lo que va a ser el próximo, digo, antes de dar cierre, invitarlos lo que es el próximo conversatorio, que se llevará a cabo el jueves 27 de junio a las 7 de la noche. Tanto pueden asistir nuevamente de manera virtual como el día de hoy, o bien de manera presencial aquí en Espacio Psicoanalítico. Y vamos a tocar el tema de nuestro sexto conversatorio llamado La función del mito en la clínica psicoanalítica, que creo que con el tema que nos compartió el día de hoy la maestra Vanessa, pues va a ser como un match bastante complementario. Y lo va a presentar la doctora Gabriela Castro. Entonces, esperamos que puedan acompañarnos el próximo mes y compartirnos también como sus opiniones y sus conocimientos. Bueno, con eso doy cierre y, doctor Hugo, le comparto para dar cierre. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle mucho a Pepe la coordinación de este conversatorio, el apoyo que siempre tiene para estos eventos. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Ya saben que pueden acceder a un registro, pero también a una constancia de su asistencia. Y en forma muy particular y especial a Vanessa por su exposición fundamentada, brillante, su exposición, el resultado que nos dio, la respuesta que nos dio a cada pregunta, y esperarlos, como ya reiterarles también la invitación, como ya lo hizo Pepe, para el próximo conversatorio. Recuerden que es el último jueves de cada mes. Aquí los esperamos. Quisiera verles que pusieran la camarita para decirles gracias y para despedirnos. Que tengan muy buena noche. Buenas noches a todos. Que descansen y nos vemos el próximo mes. Próximo mes, así es. Buenas noches. Buenas noches. Esto.